Bueno, buenas a todos, soy Axel Blanco. Mierda, tenía que haber puesto el Twitter ahí. Bueno, el Twitter está al final de las transparencias. Tampoco creo que me vayáis a tuitear ni nada de eso. Aunque del título no se desprenda, creo que tenía que haber sido más explícito en el título. Voy a dar una charla sobre librerías matemáticas en Python. Por eso se llama la serpiente que es sumar, porque Python es una serpiente y que es sumar. Bueno, salvando símiles con el título de las transparencias, la presentación la había dividido en tres partes. Una parte un poco más introductoria. Oh, mira, una feature. Si pongo el láser se vuelve al principio. Una parte más introductoria y que es más sobre Python y demás. Otra en la que pretendía entrar un poco en la librería matemática en sí, y luego una un poco más práctica, en la que pretendía poner algunos ejemplos para que veáis un poco cómo se usan y demás. Antes de nada quería ver un poco si esta parte me la salto o no me la salto o qué, porque es más de Python. Entonces, ¿cuántos de aquí conocéis Python? ¿Vale? ¿Os sentís cómodos con Python? ¿Lo usáis? ¿Sabéis hacer un for en Python? Vale, entonces esta parte la podemos saltar, más o menos. ¿No? ¿Quieres que la cuente entera? Vale. Bueno, sí me voy a detener una cosita que ahora de todas formas os preguntaré otra vez si la conocéis, porque me parece especialmente interesante para lo que vamos a cometer después. Pero vamos, que me imagino la conoceréis todos, en su mayoría. ¿Qué es Python? Python es un lenguaje tipado dinámico, interpretado, multiplataforma de alto nivel. En fin, todos sabemos leer. Y además es prácticamente la definición de la Wikipedia, así que tampoco hace falta que nos repitamos en ello bastante. Sí hay algo que me parece especialmente importante de Python, que a mí personalmente me gusta un poco para estas cosas, que es esta parte en concreto, que es de alto nivel. De hecho, es de muy alto nivel. O sea, no llega a ser R o MATLAB o tal, pero bueno, para mi gusto es de bastante alto nivel. Por eso me parece útil en estos ámbitos. Sí que es verdad que no he incluido ahí que Python en principio es un lenguaje de propósito general. Por ejemplo, MATLAB sí que es verdad que está más sesgado, o R son lenguajes de tipo científico. Para otro tipo de cosas es un poco más difícil usarlo. Python en ese sentido es más generalista. Por eso tiene que haber librerías matemáticas. Bien, algunas cosas básicas aquí nos podemos pasar. Esto es una declaración de función en Python. Recibe un parámetro y lo multiplica. Tuplas, listas, diccionarios. Supongo que todos conocéis la diferencia entre cada uno de esos. Unas operaciones sencillas con listas. Esta sí me parece interesante, que también me imagino que todos las conoceréis, pero es la comprensión de listas. ¿La conocéis todos? Vale, esencialmente esto lo que hace es generar una lista. Lo que pasa que de forma dinámica. For in range 230, si el número es par, lo mete en la lista. Bueno, lo mete en la lista. Hace esta operación. Es una forma de en realidad hacer un for y generar una lista, pero comprimido. Asimismo, aquí puedes colocar otro for a su vez, y que ese for beba del siguiente y todo lo que se quiera. Pero vamos, es simplemente porque, yo cuando vi esto en Python flipé, dije, oh, qué maravilla. Nótese que por ejemplo, creo que Ruby tiene algo similar, corrígeme si me equivoco, pero como no tengo ni idea de Ruby, pues no sé, a mí esto me pareció la hostia. Dije, oh, qué maravilla, cojonudo. Sobre todo cuando sacabas cosas de una base de datos y las tienes que meter en una lista, dije, oh, maravilla. Esto es especialmente interesante porque uno, viendo esto, diría, joder, es que con Python se puede trabajar con arrays, es súper fácil. Sí. Pero bueno, ahora veremos que hay ciertas cosas que Python solo no hace y que puede ser. Por eso es interesante usar cierta librería. Estructura de control. Los for es for variable in una variable iterable o range o lo que fuera. Esto no lo he dicho, me imagino que todos lo sabríais. Range de un número genera un número desde 0 hasta ese número sin incluir ese número. Sí, una función build de Python. El if y else, que se pueden combinar de diferentes formas. If solo, if else o if else. El if no sobrevive solo. Y los while, pues ahí está. Sí que es cierto que el for típico de otros lenguajes de condición incremento no existe en Python. Para eso habría que usar un while. Sí que existe el for each, por así decirlo. Vale. Bien, visto esta introducción breve y rápida, a sumar. Es decir, la parte de las librerías. Antes de entrar un poco en lo que es la materia de librerías, sobre todo porque,
Veo que no tenéis muchos portátiles, así que tampoco creo que podáis seguir en sí mismo el taller, pero bueno, así sí, o sea, el taller pensaba hacerlo un poco interactivo, pero bueno, así si veis las transparencias después, pues sabéis un poco el proceso a seguir. Pip es el gestor de paquetes por defecto, vamos, el más usado de Python, tiene otros, pero bueno, yo sé que suelo usar, es el que está altamente extendido y es el que suele usar casi todo el mundo. Bueno, para instalar los paquetes se hace pip install. Esto es relevante más adelante porque veremos la instalación de paquetes de SciPy. Bien, NumPy y amigos. Este título quizá puede ser un poco tendencioso porque menciona a NumPy y no a SciPy, pero bueno, ahora lo veremos después. SciPy es un ecosistema de librerías matemáticas de Python, ¿vale? NumPy realmente está incluido dentro de SciPy, de hecho está alojado dentro de la misma web y bueno, es de creadores similares. Sí que es verdad que SciPy viene de un proyecto que ya existía antes y que, bueno, pues ahí está. ¿Qué incluye SciPy? Bueno, en principio el proyecto incluye todas estas librerías que ahora desgranaremos un poco en particular cada una. Sí que es cierto que no hace falta tenerlas todas, aunque la mayor parte de los proyectos o sea, cuando te bajas SciPy suele venir todo, es decir, por ejemplo en Windows, cuando te bajas paquetes enteros. Sí que es verdad que en Linux, como tienes que instalarlo por separado, pues te da igual, puedes instalar lo que quieras. Bien, ¿para qué sirve cada una de las librerías? Bueno, NumPy es una librería que para lo que sirve es para tener matrices y vectores con esteroides. Es decir, como habéis visto, los vectores en Python son relativamente agradables, son majos, se pueden hacer cosas chulas, se pueden partir de forma muy sencilla, ¿no? Con esas mierdas que hay que hacer en Java o cosas así. Pero aún así hay ciertas cosas vistas desde un ámbito más matemático que son complejas. Es decir, ¿cuántos de aquí habéis trabajado con MATLAB o con R o con Octave o con... Vale. Hacer un producto escalar entre dos matrices o un producto normalmente dos matrices es en R o en MATLAB es directo. O sea, tienen una función para el producto escalar, otra función para el producto y se ejecutan y ya está. Si, por ejemplo, quisiéramos hacer típico producto entre dos matrices, o multiplicar dos matrices, en Python pues habría que andar ahí con los fors, en fin, implementas una función. NumPy, una de las cosas que te trae es todos esos, digamos, esas operaciones hechas. Directamente llamas a la función. Luego además, pues bueno, por ejemplo, la generación random de NumPy se supone es un poco más eficiente que el random propio de Python y tiene más opciones. Tiene funciones de generar rangos que te generan matrices, o sea, como un range, pero que te genera matrices directamente, que luego veremos en los ejemplos. En fin, tiene bastantes utilidades muy majas. No en vano, prácticamente todas las librerías que tienen algo que ver con las matemáticas o con el computer science, os me refiero, que hacen operaciones matemáticas complejas, usan NumPy en algún momento. Es decir, si miráis, por ejemplo, todas las librerías de redes de neuronas que hay en Python, todas iguales, meterme mucho en ese jardín porque no las conozco todas, pero la mayoría, sobre todo las más usadas, usan NumPy en algún momento, porque es que te facilita mucho la vida. Bien, Matplotlib es... desde mi punto de vista y en general, lo que dice la gente, la librería de ploteo de referencia en Python. Tiene, bueno, por defecto hace plots en 2D. Hay un pequeño toolkit extra, puede generar plots en 3D, luego veremos algún ejemplo. Y luego, bueno, pues con toolkits que tiene integrados, pues puedes hacer mapas, en fin, histogramas, plots de funciones, se puede esto personalizar mucho, está bastante curiosete. Bien, IPython y Jupyter. Yo esto me veo obligado a ponerlo porque, bueno, lo dicen las normas de la buena educación y además viene en el paquete, entonces yo las incluyo. No uso ninguna de las dos nunca. Es decir, las otras no las he usado mucho, pero las he usado alguna vez. Python y Jupyter las he visto mucho, me parecen muy muy bonitas, muy muy útiles, no las he usado nunca. Bueno, IPython es simplemente la consola interactiva. Todos supongo que habréis usado en algún momento la consola interactiva de Python para probar algo. La verdad que esa consola está muy bien para probar algo. Si queréis hacer algo que no sea probar, es una mierda. Y es poco usable, no se puede ir hacia arriba, borra el historial cuando sales, en fin, es una mierda como una catedral. Pues bueno, IPython es una consola un poco interactiva, un poco dopada, que bueno, pues te hace algunas cositas chulas. Jupyter, lo veremos un poco luego más en detalle. Pero esencialmente es para que puedas hacer la documentación del código y el código en sí mismo junto.
Ahora después lo veremos. Eso de todas formas es una disciplina que se llama programación literaria. Hay una charla hace 2 jornadas o 3 del GUL que dio Carlos Linares, que para mí fue una charla excelente. Sí que es verdad que él la hizo en Emacs, porque es lo que usa, y a mí me parece un infierno, sinceramente. Usarlo todo, instalarlo, bueno, me parece muy complejo. Con Jupyter prácticamente es trivial, no tiene mucha historia. Bien. Pandas no tiene, bueno, es parecido a NumPy, solo que no trabaja con vectores y matrices. Pandas lo que te añade es estructura de datos. Es decir, supongo que todos, si habéis entrado bueno, MATLAB no sé si hay, en R seguro. Yo entré en R, descubrí que podías importar un CSV que te construía una cosa llamada DataFrame, que eso era la hostia, que hacía magia. Y dije, me quedo aquí para siempre. Bueno, pues Pandas te da DataFrames, entonces ya te puedes ir de R y no volver nunca. No, por nada, R está muy bien, pero es un poco raro. Y bueno, por último, SymPy es, bueno, una librería de matemática simbólica. Yo a día de hoy sigo anonadado con esta librería, expectante por las cosas que ofrece y sin tener ni idea de para qué sirve exactamente. Pero hubo cosas que me parecieron muy chocantes. Yo la he metido porque está en el paquete, pero me parece útil. Sobre todo para la gente que se dedica a matemática simbólica, que no es mi caso. Oh, inesperado. He pasado demasiado rato hablando. Esto es una alarma. Vale. Y bueno, por supuesto, como ya he dicho antes, pues SciPy es el ecosistema en el que todo esto se engloba. Yo creo que simplemente es una web en la que tenerla todo junto, porque realmente puedes hacer las cosas por separado y no pasa nada. Sí que es verdad de todas maneras que SciPy en sí mismo es una librería. Es decir, tú te puedes bajar la librería y tiene algunas cosas que veremos que son relativamente útiles. Aunque, claro, para instalar SciPy, por ejemplo, NumPy tienes que instalarla también y bueno, tiene dependencias entre las demás. Bien, bueno, instalarlos es tan sencillo como hacer pip install y cosas, ponerlos ahí. He de decir de todas formas para usuarios indiscretos de Linux y derivados, ojo con derivados no me refiero a Mac, en Mac vale con esto. También se puede, pero en Linux es casi recomendable instalarlo con apt-get, sobre todo matplotlib, ¿vale? Porque, bueno, no hace falta, pero por ejemplo, matplotlib depende del sistema operativo, usa para construir los plots, obviamente, el gestor de ventanas de lo que sea, bueno, gestor de ventanas o gestor gráfico o whatever. Matplotlib usa tkinter, que es un gestor de Python, que claro, tienes que instalar por separado y que si tú instalas con pip eso no funciona, de hecho tienes que instalarlo a mano porque usa, bueno, GTK y demás historias, ¿vale? Entonces eso hay que instalarlo aparte. Lo digo porque yo la primera vez que usé Matplotlib dije, ¿por qué no me funciona? Que fue tan sencillo como leer la traza y decir, vale, pues no está instalado, pero bueno, que lo sepáis. Bien. Supongo que todo habría oído la expresión de matar moscas a cañonazos. Bien, Anaconda es la máxima expresión de esa expresión. Es literalmente el cañón que mata a las moscas. Es una distribución abierta. Digo abierta porque literalmente su web pone open, ¿vale? No es libre. Bueno, de SciPy y más cosas, añade algunas características extrañas. Si os fijáis en el pequeño disclaimer, ¿vale? Muchas funcionalidades son de pago, aunque es muy recomendada para usuarios de Windows, porque bueno, te lo baja todo, te lo monta ahí sus historias y tira. Realmente es una aplicación, quiero decir, Anaconda, hay una empresa que lo vende, comercializa con ello, y tiene Anaconda muchas capas. La más básica es la libre, la gratis, la abierta. Todas las demás, pues, you pay y pues tirar para adelante. Realmente es útil, bueno, te grafica, te monta un servidor web con Jupyter y toda la historia, te facilita un poco la vida, pero bueno, hay que valorar si realmente te hace falta todo el cañón o te vale con una parte pequeña y concreta. Es decir, si solo vais a instalar NumPy, no instaléis Anaconda. Es absurdo. Bien. Ahora de uno, no sé cómo voy de tiempo, seguramente vaya muy deprisa. Sí, bueno, vamos bastante deprisa, pero no pasa nada, sí acabamos. Bien. La idea de esta parte es que yo me siente ahí más o menos. No sé qué le va a aparecer al micro, supongo que no tendrá ningún inconveniente. Y vayamos viendo algunos ejemplos concretos. He de deciros que casi todos los ejemplos están prácticamente sacados de los tutoriales básicos de las librerías, para que veáis que es que realmente, o sea, directamente cogiendo la página web de la librería, podéis tirar a trabajar con ella. No quería tampoco meterme en historias un poco más complejas, primero porque tampoco tenía mucho tiempo, y segundo porque tampoco, o sea, siendo una charla más introductoria a lo que quería dar, tampoco me parecía de recibo. Entonces, NumPy. Bueno, antes de que nos pongamos con el ejemplo, sí me parece relevante estas dos cositas, por eso las he puesto las transparencias.
un vector, o sea, un array de NumPy tiene una dimensión, que es realmente la dimensión de la matriz. Es decir, si tú tienes 3 dimensiones, pues son 3 dimensiones al uso. Un array con 3 arrays dentro, por así decirlo. Esas son las dimensiones. Pero también tiene una forma, un shape, que es realmente, o sea, normalmente, de hecho creo que siempre, bueno, no, normalmente, es un vector también, de n posiciones, tantas como dimensiones. Un segundo, Javi. Y que realmente es n por m, o sea, te dice el número de columnas y el número de filas, por así decirlo. ¿Vale? Si tiene 3 dimensiones el vector, pues 3 y demás. ¿Que el sustituto de MATLAB en software libre no era Octave? Sí, Octave. De lo que es el sustituto. Un software similar a MATLAB, pero abierto, o sea, libre, es Octave, por supuesto. Las librerías estas de Python que estoy presentando, lo que presentan en realidad, o sea, lo que conllevan es una alternativa en Python, podría decirse, a ello, a ese tipo de software. A ver, realmente lo único que hace es que si tienes que realizar operaciones matemáticas complejas, sí. Lo único que te hace es que si pues por ejemplo, cuando tienes que hacer operaciones con matrices o operaciones con data frames, acabas yéndote a R o a MATLAB, no te hace falta, estrictamente hablando, con estas librerías de Python. Sí es verdad que si estás acostumbrado a usar MATLAB o R o lo que sea, pues obviamente vas a estar más cómodo, pero bueno. Sí, en principio. De todas formas, MATLAB tiene asociados otros inconvenientes que a mí personalmente no me compensan, pero bueno, eso ya es una cuestión mía. Primero que hay que pagar una pasta, ¿vale? Pero bueno, salvando ese punto, no, en principio no son compilables, tienes que usarlo en su ecosistema, en su entorno. ¿De performance? No. Pero es altamente probable que MATLAB en principio sea más eficiente. Sí. O sea, a ver, la ventaja de esto es que esto luego te compila. Sí. Eso es a lo que bueno, eso es lo que iba a decir después, pero está bien que nos adelantemos. Realmente, muchas de estas librerías, por debajo, están hechas en Fortran. O sea, de hecho, la gente que hacía cosas en Fortran, porque le conllevaba un cálculo matemático extenso, ahora están migrando todo a Python y haciéndolo en Fortran. O sea, haciéndolo en Python. Porque por debajo se compila Fortran, eso va a toda hostia, pero lo trabajas con una sintaxis de Python que es mucho más amigable que la de Fortran, vamos, ni punto de comparación. Lo vi en OpenCV. OpenCV con Python es una pasada en ese sentido. Realmente todas las librerías, pues, tú dices, C, Fortran, NumPy, utiliza mucho Ujú. y el rendimiento es prácticamente igual. Sí. Va a perder mucho rendimiento. En vídeos, por ejemplo. Es que en el fondo con OpenCV pasa lo mismo que con este tipo de librerías. Todo eso luego va compilado a C o a C++ y entonces. O sea, es simplemente un wrapper en realidad. Entonces no estás perdiendo performance porque en el fondo está usando por debajo todas esas cosas que van a toda leche. Lo que pasa es que no te hace falta conocerlas. Vale. Bueno, una pequeña cuestión. No se ve, ¿verdad? No se ve. ¿Ahora se ve mejor? Sí, no, espera, pongo esta fondo blanco que esta me da igual. Ay, no es white on black. Esto las cosas del directo. Mira, además que está mirando desde los colores de la presentación. Vale. Ahora el prompt se ve feo, pero bueno, vamos a tener que aceptar pulpo. Vale. Eh, ¿Eh? Sí, espera un segundo que ya que tengo abierto esto, voy a terminar de entrar. ¿Ahí bien? Vale, bueno, ¿cuántos conocéis Virtualem? Supongo que la mayoría, ¿no? Virtualem. Porque me gusta Virtualem, cada uno tiene sus vicios. Me meto yo con los tuyos, por no tener con los míos. No, a ver, o sea, no sé. De hecho, no conocía lo que me. O sea, yo es que yo usando Virtualem desde que entré en Python y no se me ocurre mirar alternativas, ¿eh? Igual es mejor. Coge el micro, coge el micro. Si es para que se quede apuntado. Si está verde. Que a ver, tampoco sé mucho del tema, pero he usado ambos y no me metas el micrófono en la boca. Y
Y son diferentes, a ver, son bastante diferentes, de filosofía y de muchas otras cosas. Entonces, no diría que uno sea mejor ni peor. Es cuestión de gustos, incluso dentro de... Es más para gestionar las versiones de Python que tienes instaladas, más que los entornos virtuales. Entonces, puedes tener entornos virtuales dentro. ¿Sabes? En vez de crearte y decirte, me creo un entorno virtual Ya. y digo, quiero usar este intérprete, es un gestor de intérpretes. Así que Vale. bueno, eso era todo. Ah, pues eso es que no lo conocía. Sí que es verdad de todas formas que yo de forma residual mantengo aquí Python 2.7 como por defecto, no sé muy bien por qué. Porque cada vez que creo un proyecto nuevo creo un virtualenv con Python 3.5. Entonces, pues, bueno. Igual sería un momento eventualmente de cambiarlo, pero... Ya. Bueno, realmente simplemente un virtualenv es una cosa que también instalas con pip install virtualenv y te crea un entorno virtual donde si instalas paquetes de pip se te instalan solo en ese entorno y no en todo el equipo. Se suelen usar sobre todo cuando es posible que las versiones que vayas a usar en un entorno concreto no sean las mismas que las de otros. Está bien para gestionar versiones concretas. Suele ser recomendable para cualquier proyecto, la verdad. Entonces simplemente, bueno, eso te genera una carpeta que tiene una carpeta bin dentro de esa carpeta que tiene un script que se llama activate, que si haces un source, pues te activa el virtualenv. Ahora aquí, si nos fijamos en el prompt, pues pone VM, que es como se llama el virtualenv, y ya está. Claro, si yo ahora mismo me he salido, si yo aquí hago Python -- version, tenemos que esto es la 2.7. Si vuelvo a activar el virtualenv y hago Python -- version, esto es Python 3.5, ¿vale? No tiene mayor historia, pues bueno, en este virtualenv ya tengo instalados todos los paquetes y todo. Entonces, estamos con NumPy, ¿no? Ahí estoy ya en SRC, bien. Pues vamos a ver. Vale, main NumPy. Vale, este se vuelve a ver mal, ¿verdad? Ah, bueno. Este es el archivo que he hecho de ejemplo de NumPy. Realmente no tiene mucha historia, más allá de, bueno, crear un par de matrices, un vector primero y luego una matriz. Bueno, las imprimo simplemente porque ahora las imprimimos para verlas. Y luego, pues usar un par de funciones que son muy básicas, pero bueno. Imprimir estos atributos que os decía que estaban por ahí. Y luego, para que veáis aquí, esto de aquí, no sé si sí se ve. Lo que está haciendo es multiplicar dos matrices, celda a celda. Obviamente tienen que ser del mismo tamaño y demás historias, si no te tiene una excepción. Y esto lo que está haciendo es el producto escalar de las dos matrices, ¿vale? O sea, está multiplicando realmente las dos matrices D y C que están creadas aquí. Que si os fijáis, es... bueno, el reshape lo que hace es... Iba a decir una cosa, una barbaridad. Pero realmente lo que hace es reestructurar la matriz para que pase a tener 5 componentes en la X, 3 componentes en la Y. ¿Vale? Porque shape, recordad que antes, bueno, estaba puesto ahí, es realmente la dimensión, o sea, no la dimensión en cuanto, sino la forma de la matriz. Vale. Y luego la otra, esto, bueno, el arrange lo que hace es crear un array basado en un range. Vale. Esto si lo ejecutas solo, te crea simplemente un array desde 0 hasta 15. Si haces el reshape, pues te construye la matriz de 5×3. Ojo que este número tiene que ser... o sea, tiene que tener sentido respecto a este número. Es decir, si pones aquí un 14 o un 16 no funciona, porque le faltan elementos en la matriz. Entonces realmente esto tenemos una matriz de 5×3 y una de 3×5 que obviamente si las multiplicas pues va bien y genera una de 3×3, que lo veremos después. Bueno, evidentemente al principio he importado el paquete NumPy, lo he llamado NP, esto es un alias de Python para poder usarlo de forma más sencilla. Con la función array lo que haces es crear el array, siempre recibe esto, que no se nos ocurran las barbaridades, bueno, barbaridades. Uno en Python cuando crea un array, pues puede sentir la tentación de poner la función array, paréntesis, y 1,2, 3,4. Eso no funciona aquí. Tienes que pasarle los corchetes. Si quisieras pasar un bidimensional, en este caso de 2 dimensiones, pues es bidimensional, pues corchete y aquí del tirón. Si quisiéramos que fuera n-dimensional, pues tranquilamente le metemos aquí más corchetes y esto va tirando, ¿vale? Me acabo de dar cuenta que no tengo ningún ejemplo, pero bueno, la forma de acceso, en principio, a los vectores es... Si hago esto, me va a devolver el array 1, 2, 3, 4. Si hago esto, me va... Vaya, esto no va a funcionar. Si hago esto, me va a devolver el elemento 1, es decir, este de aquí. Tiene como MATLAB que puedes acceder, digamos, por el número... Era porque preguntaba con el micro.
Tiene como MATLAB, en este caso, que si le recuerdo bien, porque no soy muy experto en MATLAB, puedes acceder, digamos, un índice absoluto, en plan de 0 a 15, lo que te ocupe tu matriz, y luego por coordenada, digamos, o es un número fijo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. ¿Una lista de n elementos te refieres? Por ejemplo. En principio tienes que hacer por coordenado. Aunque sí que hay, ahora mismo no estoy muy seguro de cómo, pero bueno, hay una función que te lo devuelve en formato vector. Vale. De todas formas, eso se ve mejor con los data frames, que lo veremos luego después. Porque los data frames sí literalmente te lo puede devolver como un del tirón, o puedes, bueno, filtrar un poco. Pero vamos, ahora después, sí, en principio hacéis por coordenadas. Vale. Una cosa. En Python, para acceder puedes acceder a las posiciones de la lista, y tú, por ejemplo, le pones la posición -1, se va a la última. ¿Aquí cómo lo lleva? En principio creo que igual de bien. La verdad que no se me ha ocurrido probarlo, lo probamos después si quieres. Pero vamos, o sea, esto en AMPI lo único que hace es que te facilita un poco algunas cosas, pero por debajo son listas. Bueno, si ejecutamos el de MindNumPy, bueno, como podemos ver, nos ha generado primero la lista de 1, 2, 3, esta primera que creamos. Luego la matriz bidimensional, esto directamente es imprimiendo la variable tal cual. Que bueno, pues lo mismo así. Esto, claro, esto es porque hemos accedido a la posición 0, 0. Y luego la de 3 dimensiones, bueno, la de 3 por 5 y la de 5 por 3, que como podéis ver son traspuestas. No están traspuestas, de hecho, simplemente están... bien, entonces, esto es, digamos, la forma de la matriz primera, perdón, de la matriz segunda, ¿vale? Que es 5 por 3. Esto es la dimensión, que es de dimensión 2. Realmente, si tuviéramos, por ejemplo, de dimensión 3, aquí en la forma tendríamos que tener 3 componentes. ¿Vale? Y bueno, por n dimensiones, pues n componentes. Y luego int64, esto simplemente estaba por aquí la función, es el tipo de dato que contiene la matriz. Vale, que está aquí imprimido. Vale. Data type bueno, el nombre de data type, esto es por las cosas de los objetos de Python. Y entonces aquí tenemos el producto 1 a 1 que entre esta matriz, la B y sí misma, que evidentemente pues es 1 por 1, 1, 2 por 2, en fin, son cuadrados realmente. Y luego aquí lo que tenemos es el producto escalar, creo que sí es el producto escalar, que pues es naturalmente fila, producto vectorial. Eso es, efectivamente. Bueno, el producto normalmente de dos matrices, que es... realmente si miramos es, bueno, fila por columna. Si echamos la cuenta, yo la eché antes para comprobar, está bien. O sea, da 90. Y bueno, pues simplemente, como podéis ver, hemos pasado de tener que hacer ahí un for extraño con todas las mierdas propias a poner punto dot, que en el fondo hará un for extraño, pero no da igual. Vale. Entonces, lo que me decías, Adri no está. Sí está. Lo que me decías, np... Me preguntabas que si esto podía ser... Vale, bueno, si imprimimos A, por supuesto está ahí. Y si ponemos -1, pues efectivamente coge el 3. Me surge la duda, ya puestos, si es bidimensional, 3, 4, 5 y 6. No sé qué le pasa. Data type. Joder. Que me faltan unos corchetes. Vale. Si ahora la imprimimos, pues es una matriz naturalmente. Lo que decía, si accedemos al 0, pues se lleva a la primera. Si va más -1, se lleva esta. Y pues efectivamente funciona muy bien con los menos. Me parece perfecto. Vale. Ahora bien, lo que me surge aquí una duda. Que esto... Dime. Se está acordando, ¿verdad? Vale. Ahí bien. A ver. Bueno, ahí supongo que sí, ¿no?
Esto va a ser un poco raro porque luego probablemente en la charla se vea la pantalla. Y queda un poco extraño, pero bueno, sin problema. Vale, bueno, como habéis visto, si os fijáis, si yo aquí le pongo un decimal, o sea, un flotante, me convierte toda la matriz a flotante. Si yo ahora hago a punto, creo que es de type, sí, ¿ves? Me dice que es float. Vale. Entonces, claro, si yo aquí pongo esto, vale, empieza a hacer cosas extrañas con los tipos, vale. NumPy en principio está pensado para que todo sea del mismo tipo, que en el fondo tiene sentido, porque cuando tú estás trabajando en una matriz, lo normal es que todas las componentes de la matriz sean, en principio, un número o lo que sea. Vale, entonces... Uy, me he equivocado de botón. Ahí. Bien, Matplotlib. Aquí decidí decantarme por usar las plots de referencia. Porque, bueno, me parecía bastante más claro que si yo me ponía ahí a pintar cosas. Y al final, como voy a hacer randoms de todas maneras. Así vemos un poco digamos, un vistazo general a lo que tienen. Bueno, esto directamente se abre la web. Espera, que voy a quitar el F11. What? Ay, es que, mierda. Esto no estaba bien pensado. Vale. Por ejemplo, para que veáis, bueno, esto lo vemos ahora después. Aquí yo tengo dos scripts de Matplotlib. El primero genera unas burbujitas aquí, ¿vale? No, la verdad que no he hecho el de ejemplo de un histograma, por ejemplo, o de una plot normal, porque me parecía demasiado, no sé, que tenía como poca chicha. En el fondo son todos más o menos iguales. Entonces prefería hacer algo un poco más llamativo que poner el plot de una recta. Pero vamos, si tenéis curiosidad, luego si queréis en la parte de preguntas, os hablo que tengo por aquí ejemplos a mansalva de cosas que he hecho yo. Pues yo Matplotlib sí lo suelo usar con frecuencia. Entonces, bueno, si vemos este fichero no existe, ¿vale? Pero si vemos el de Matplotlib 1, os fijaréis, bueno, por supuesto llamo NumPy. ¿Por qué? Porque lo que hago, bueno, es un random. Simplemente pues, me genero un número. Entonces genero para X y Y números aleatorios con el random de NumPy. Luego genero n colores, ¿vale? Y entonces realmente lo que calcula es el área, con otro random, de nuevo, entre 0 y 15, ¿vale? Para que sean más o menos gordos. Y luego pues los pinta. En este caso le dice que son puntitos, le da X e Y como posiciones. Es decir, con este random de X e Y hemos generado las posiciones en las que tienen que estar colocados los círculos. Y luego le dice que el área de cada círculo es el vector este que hemos generado aquí. Vale. Vale. Y bueno, le dice que el alfa de 0,5 para que... O sea, esto es para que veáis que se pueden personalizar mucho. Le puedes personalizar el color que en este caso está generado también aleatoriamente, el color de los circulitos para que sea diferente. Le puedes personalizar el canal alfa, que es la transparencia, en fin. Puedes hacer un poco lo que quieras. Ahora mismo aquí está puesto está llamada la función show de Matplotlib, que esto lo que hace es que te la muestra por pantalla. Por el mismo precio tiene una función save, que lo que hace es que te lo guarde en un fichero. Vale. Es simplemente... O sea, decidí mostrar todos por pantalla porque me parecía más bonito. Entonces, bueno, si volvemos a ejecutarlo y nos fijamos, pues, claro, como los centros están colocados de forma aleatoria, algunos se superponen, otros literalmente quedan tapados por el original. Unos son diminutos, otros son muy gordos, en fin, es un poco aleatorio. No me había fijado en el visor este. Vale, el otro ejemplo que tenía de lo que es el código para verlo, porque era relativamente sencillo, los otros dos ejemplos que os voy a poner directamente los ponemos porque el código es bastante largo y bastante complejo. Entonces tampoco o sea, me parecen representativos para que veáis lo que se puede hacer con ellos, pero tampoco me parecía que tuviera sentido ponernos a verlo ahora. Bien, el otro es esto. Es simplemente para que veáis que se pueden generar figuras en 3D. Pues bueno. Vale. Si ven... no, esto es... ¿Ves? Cosas... Pensaba yo que era solo Ah, mira, la puedes poner boca abajo y todo. No sé qué he hecho con ella. Sí, se pone boca abajo. Fascinante. Cosas que descubre uno todos los días. Yo de todas formas he de admitir que muchas de estas librerías las había usado para algunas cosas concretas, pero hasta que no me he puesto a hacer la charla no me he dado cuenta de las cosas que tenía. Que he dicho, joder.
Vale, un segundín, ya echamos un ojo al código. Este es bastante, no me voy a detener tanto porque es bastante más engorroso, ¿vale? Es corto aún así, pero bueno, es bastante más engorroso. Bueno, sí que tiene un concepto interesante sí, este es. Vale. Sí que tiene un concepto interesante. Si os fijáis aquí, lo que ha hecho es ha llamado al pyplot de matplotlib, que lo hemos llamado antes con el alias plt, y ha llamado a la función scatter, ¿vale? Que es la que hace ese con las figuritas. Aquí, si os fijáis, lo primero que hace es crear un figure, ¿vale? Esto, bueno, aquí igual que scatter podríamos llamar a plot o lo que fuere, o sea, la función que sea. Pero todas esas funciones en matplotlib podemos englobarlas dentro de una figura, ¿vale? Que a todos los efectos, si alguno habéis trabajado con LaTeX, es lo mismo que meter cosas en una figura de LaTeX. O sea, simplemente lo que hace es que lo mete dentro de un lienzo para que puedas personalizar mejor los axis y demás historias. Si, por ejemplo, quieres pegar dos figuras juntas, que se guarden juntas en el mismo fichero y tal, necesariamente tienes que hacer un lienzo. Y lo que le dice es que ocupen, o sea, que el lienzo tiene 2 columnas, ¿vale? Ya os digo, la documentación de matplotlib está muy bien y es bastante sencillo hacerlo. Si lo ejecutaréis directamente con el plplot, podéis imprimir las dos, pero tendréis que imprimirlas en fichero separado y luego meterlas con lo que sea. Por ejemplo, si luego lo vais a meter en un fichero, es más razonable en principio meterlo directamente en el mismo lienzo desde el propio script de Python, que luego tener que andar en Word o en LaTeX. Si es en Word, mejor todavía, porque en Word tienes que andar ahí pegando lo que se te descuadre, que hace cosas extrañas. Y eso. Si miramos aquí, realmente aquí lo que hace es, bueno, genera dos vectores, que esto de nuevo es el arrange desde -5 hasta 5, esto es el inicio, fin y el paso, la step. Realmente lo que hace es que genera, pues bueno, -5 hasta 5 con saltitos de 0,25, tanto en el GI como en el GI. ¿Veis? Aquí ya está diciendo que la figura es una proyección en 3D. O sea, esto es para ponerle la etiqueta. Y entonces, con esto, lo que está haciendo es que en X y en Y, ¿vale? O sea, la variable, bueno, en este caso va a ser una matriz. La matriz X y la matriz Y está haciendo un mesh grid, que es una función que lo que hace es agregar las dados desde X e Y que hemos creado aquí, que son 2 vectores, crea una matriz n por n, ¿vale? En este caso, bueno, son iguales, entonces pues tampoco tiene mucha historia. Pero, o sea, va a ser realmente n por n, pero podría ser n por m o lo que fuera. Luego, bueno, pues lo que está generando con esto es que el eje X, o sea, el eje Z, sea una función sinusoidal del cuadrado de la X y la Y. Es simplemente para que se quede la figura, tal cual. O sea, por eso no quería meter mucho en esto. Y luego lo que está haciendo es, de esta figura en 3D que ha creado aquí arriba, que es AX, hace un plot surface, que es digamos el plot de la superficie, con la variable X y Z, que realmente son los vectores. Y bueno, pues aquí diferentes parámetros que tiene, que se los puedes cambiar, se los puedes quitar o lo que fuera. Y luego le pone el límite de o sea, el Z limit entre -1 y 1 para que se vea razonable. Bueno, -1,01. Y estos son ya, pues bueno, los formatos, etiquetas, colores y demás. Vale. Vale. Luego, para que veáis aquí un par de ejemplos, pues esto, sin ir más lejos, es un de barras. Si os fijáis, de todas formas, si veis el código es un poco denso, pero es simplemente porque como tiene varias en el mismo código, pues realmente es una figura con un montón de datos, que esto directamente los coge de un CSV, tal cual. Entonces primero lo convierte y luego, pues bueno, le asigna diferentes colores y demás. Y demás historias. O sea, tampoco, ya os digo, tampoco me quiero detener mucho en el código, porque realmente, pues bueno, es un poco cenagoso y tampoco... Y por ejemplo, pues lo que hace es charts de radar, que igual con Matplotlib también se pueden crear de tartas, histogramas, ya os digo lo que os parezca. Por ejemplo, sí es bastante más denso, entonces tampoco quiero entrar mucho. Pero bueno, que en realidad en el fondo, o sea, hacer los charts es relativamente sencillo. Simplemente en ese caso es engorroso porque va creando los datos con los que tiene que pintar los charts, pero que al final para para plotear con Matplotlib son normalmente entre 2 y 3 funciones, no tiene más historia. Vale.
Hay Python y Jupyter. Esto, si me lo permitís, lo dejo un poquito para el final porque tiene una web interactiva que ahora veremos. Más que nada porque esto hay que bajárselo, montar de un servidor y tal. Y bueno, voy a usar el de Try Jupyter para que lo veáis simplemente. Bien, Pandas. Pandas esencialmente lo que te provee es data frames y series, ¿vale? Realmente carga CSVs majos y tal, pero... series numéricas. Bueno, si vemos el ejemplo que tengo aquí, Pandas... Bien. Uy, vaya. Bueno, si lo abrimos, esto es... Si juraré que le he probado. Ah, porque me he sobrado aquí un paréntesis, ¿ves? Bueno. Vale. Bueno, esto de todas formas abro el código y lo vemos, pero para que veáis, esencialmente lo que hago en el código es generar un data frame aleatorio. Entonces, si os fijáis, el data frame tiene 4 columnas, que son A, B, C y D, y luego aquí lo que hago es que genero fechas. Vale, entonces esto, a todos los efectos, si importáis un CSV o un Excel, vamos, un CSV, con pandas, vamos, convirtiendo un data frame de pandas, pues se queda con este formato. Que realmente lo mismo que pasaría si importáis un CSV a R, por ejemplo, que realmente os construye este data frame. Aquí, por ejemplo, estoy accediendo a la primera línea, aquí a la última, y bueno, aquí estoy obteniendo todos los datos en forma de matriz de NumPy para poder trabajar con él más cómodo. Si vemos el código, son 4 líneas. O sea, salvando todos los prints de abajo, esto es literalmente el programa. Bueno, programa. Aquí lo que hago es, bueno, hacer un date range, que esto igual es de pandas. Le paso un string, que en este caso, si os fijáis, es una fecha. Él ya reconoce que es una fecha. Entonces lo que le digo es que van a ser 12 periodos, es decir, que va a ser un año. Entonces lo que hace es que de este 2016-0101 me crea 2016-0102, 0103, en fin, todo eso. Esto me genera un vector. Y entonces yo lo que hago aquí es que construyo un nuevo data frame con random de 12 filas y 4 columnas. Esto es porque le tengo que pasar datos. Entonces esto realmente es el random de NumPy. Como índices van a ser las fechas, o sea, como índices en el tiempo. Y las columnas, pues simplemente me creo una lista que esté con A, B, C, D. Y entonces pues, por eso las columnas son A, B, C y D. Y luego aquí, pues bueno, voy accediendo de diferentes maneras. A esto creo que nos ha visto. Una vez haces el value, la forma de acceder es del tirón. ¿Vale? No tiene mayor historia. De todas formas... sí, mira, si os fijáis aquí, he accedido al 00, que es este de aquí. ¿Vale? Luego, por ejemplo, si trabaja con números decimales, esto se guarda todo el número decimal de Python. O sea, quiero decir, se guarda todo el dato. Cuando lo pinta, normalmente trunca. Vamos, redondea. Pero en el fondo tiene guardado todo el dato. Vale. Bien. Y por último, SymPy. De esto no tengo script, porque me parecía mucho más bonito verlo en la terminal live de esta. ¿Por qué? Bueno, esta librería realmente lo que hace es cálculo simbólico. No se ve muy bien, ¿verdad? No, por encima entre que baila. Vale, lo que hace es cálculo simbólico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí me ha creado los símbolos X, Z, o sea, X, Y, Z y T, ¿vale? Entonces, si yo aquí en la consola interactiva escribo X, por ejemplo, ¿veis? Mi primera X. Y yo, por supuesto, puedo decir que X más T es igual a Z. Vale, esto no porque es una asignación. ¿Vale? Realmente es para cálculo simbólico. Entonces lo que está haciendo es construir funciones. Vamos, construir simbolismos. Si yo, por ejemplo, es que cuando lo vi me pareció muy, muy interesante. ¿Vale? Aquí realmente lo que está haciendo es construir un polinomio. ¿Vale? Que lo podéis ver aquí. Que es un polinomio relativamente tal. Y con la función .series, diciéndole la X y, bueno, pues hasta qué grado y tal, te genera la serie de Taylor. Del tirón. Luego tiene otra cosa muy mona, que es que desde interactivo, si le das show math as, a mí esto me flipó, latex command, te puedes copiar el LaTeX y pegarlo en tu memoria tranquilamente y te olvidas de copiar mierdas, ni historias, ni nada. Luego además, aquí abajo si quieres puedes cambiar el output format, pero a mí es que me gusta el LaTeX, es muy bonito. Y bueno, eso, o sea, la librería es muy amplia, tampoco quiero entrar mucho en ello porque yo no la he usado mucho, pero bueno, en general es para el cálculo simbólico, entonces hay
Voy a intentarlo, a ver si me sale. Menos seno de x cuadrado más coseno de x cuadrado. Bueno, por supuesto, si tú pones seno coseno... ¡Ay! Oye, espera, ¿el símbolo de cuadrado no es flechita para arriba No. al cuadrado? No, en Python es por, sí. Vamos, en todas estas librerías matemáticas. Mira, si es que os lo voy a poner porque me lo he encontrado esta mañana y me ha resultado muy, muy, muy curioso. No sé si estaba... No, estaba en el... Aquí en el tutorial, creo. O en Basic Operation. Joder, ya no me acuerdo, es que lo vi ayer. Y me dejó muy fascinado. Y necesitaba compartirlo con vosotros. Vale. Sí, mira. ¿Por qué no le gusta? A ver. Ah, no. ¿Puede ser que no haya importado todo? No, porque si... Es que me dice que seno no está... Ah, porque... Joder, porque soy imbécil. Porque no es seno. Es sin. Vale. Bueno, si yo le imprimo A, por supuesto esto me lo imprime bonito. Si yo ahora digo B es coseno de x cuadrado, ¿vale? Oh, que mal, he metido mal lo que era, bueno, estaba por aquí, si no, me lo copio vilmente del ejemplo. Bueno, esencialmente es que hace las conversiones, estas magníficas que hacemos en el instituto, de que si el seno cuadrado, si el seno de x cuadrado equivalía a otra expresión con senos, cosenos y demás, hace las conversiones solo. Entonces, si tú le pones dos expresiones que son iguales, aunque tengan forma diferente, te lo recalcula y te dice, son iguales. Sí. Y te dice si son o no son iguales. Es que no sé dónde estaba, pero me dejó... Por ejemplo, supongo. Vale, y eso, o sea, es relativamente útil, sobre todo si trabajas con formulaciones y demás. Y luego además, desde aquí, con la fórmula en Symbolica, puedes plotearla con Matplotlib del tirón. Entonces queda muy, muy mono todo y muy perfecto. Si además a esto le añadís, ahora lo que veamos de Jupyter, te pueden crear unas memorias de prácticas cojonudas o unos papers cojonudos. Depende de cada uno lo que... Vale. Entonces, Jupyter. .jupyter.org, ¿vale? Bueno, la programación literaria, yo os recomiendo que si os llama la atención este tema, os veáis la charla de Linares. Pero bueno, la programación literaria esencialmente por lo que aboga es por la convergencia entre la documentación y el código. Es decir, que cuando tú estés, por ejemplo, generando experimentos, la documentación del experimento, tú normalmente la haces en un LaTeX, en un Word o lo que sea, pues en este caso la hagas en el cuadernillo de Jupyter, pongas el código mientras lo explicas y en el mismo documento puedas poner el output del código. Eso es por lo que aboga la programación literaria. Entonces lo tengas todo unido. Si nos abrimos, por ejemplo, Welcome to Python, ¿vale? Esto es el notebook, ¿vale? Que se puede editar. Se escribe en Markdown. De hecho, la programación literaria normalmente usa un pseudo Markdown. Y realmente aquí lo que tienes, pues si os fijáis, es tu código de Python, ¿vale? Y si le dais... ahora no voy a encontrar el botón, ya verás. Creo que es aquí, sí. A Run. Lo ejecuta. En este caso... Ah, mira, no, incluso te lo plotea. ¿Vale? Normalmente tarda un poquito, pero bueno, aquí por ejemplo, mira, de hecho está llamando a todos nuestros amigos anteriores. Está creando una serie aleatoria con, bueno, cierto periodo y que va en el tiempo. Está construyendo un data frame y entonces lo que hace es que lo plotea, ¿vale? Ese data frame que, bueno, pues nos resulta en esta gráfica tan aleatoria. Probablemente si volvemos a ejecutarlo, la gráfica es diferente porque regenera el random cada vez. ¿Vale? Esto en principio, que parece una estupidez, como una casa, porque dices, vamos, vale, puedo ejecutarlo, qué maravilla, no me tengo que cambiar de consola. Es realmente... Ah, vaya, ha fallado la conexión. Es realmente muy útil porque tú, por ejemplo, puedes estar
tener esto en tu servidor, por ahí, perdido a la mano de Dios. Quiere decir, no te hace falta ni siquiera tenerlo abierto. Entonces tú estás documentando lo que sea, lo estás comentando, directamente estás haciendo ahí tu código y puedes dejarlo ejecutando, irte a tomar un café y luego volver. Por ejemplo, hay gente que hace cosas con redes de neuronas, que claro, la red de neuronas tarda un rato en computar. Entonces tú pones a computar la red de neuronas, te vas a tomar un café y cuando vuelves tienes ahí tu tablita o tu gráfica ya integrada en tu propio PDF. Tú luego esto, cuando lo imprimes, esto ya forma parte del documento. Si yo ahora imprimo esto, ya tengo la gráfica ahí puesta. No hace falta ni que la mueva, ni que la pegue, ni mierdas varias. Y lo mismo puedes hacer, claro, por supuesto, esto aquí solo te va a poner cosas si tu... O sea, esto es la salida estándar del programa. Entonces, si tu programa en Python no devuelve nada, pues no te va a devolver nada. Por eso puedes jugar tanto con los plots como con los prints y demás. Entonces puedes simplemente imprimir la parte de la traza que te interesa y ya la tienes metida en la memoria. Memoria, documento o lo que fuere. Y claro, por el mismo precio tú aquí puedes imprimir cosas. O sea, yo puedo hacer algo tan tonto como un print hola. Y ahora darle al play. Y ya pues si no funciona. Bueno, claro, es que estamos por internet. Igual tarda un rato. Bueno, la ventaja además es que todo esto se ejecuta en el servidor de Jupyter. Por eso decía que necesitabais un servidor. Bueno, normalmente tú Jupyter lo que hace es que te lo bajas, te lo metes en algún servidor, te montas un Apache, en Nginx o lo que sea. Obviamente tienes que tener Python en el servidor. Pero tú realmente pues ya tiras aquí y lo programas. Puedes trabajar desde remoto, puedes trabajar de forma colaborativa con todo lo que quieras. Porque además esto, claro, estás trabajando directamente en el servidor. De forma colaborativa utilizando los manuals, ¿no? No, es que es el mismo documento. Ya está. De hecho, no estoy seguro de que dos personas puedan abrirlo a la vez, realmente. Pero bueno, o sea, se puede trabajar más o menos a la vez. O incluso en partes diferentes del documento. Esto, en el fondo, como está en un servidor, claro, si tú abres, trae Jupyter, que esto sería el Jupyter que tú tendrías. O sea, esto simplemente para que veamos un poco cómo funciona. Realmente tienes aquí tus directorios. Y entonces, pues, o sea, esto es tu jerarquía de directorios de donde sea. Y ahí ya pues puedes hacer cosas, abrirlos, crear nuevos cuadernillos, crear carpetas. Claro, igualmente, tú puedes tener una carpeta, por ejemplo, con datasets, y entonces que desde tus cuadernillos, que están en directorios diferentes, abran estos datasets, los cojan y hagan cosas con ellos. Entonces Jupyter en ese sentido es muy, muy, muy potente. Bueno, por ultimísimo, que vamos, aquí no me quiero detener ni lo más mínimo. No sé si vamos a tener... No recuerdo dónde estaba el interactivo de aquí. Bueno. Para que os hagáis una idea, es realmente la consola interactiva. La gracia de Python es que se puede integrar muy bien con Jupyter. De hecho, son hermanos de proyecto. Entonces, tú puedes meter ahí Python dentro de tu Jupyter. Y que ni siquiera tengas que andar ahí ejecutando... O sea, que tengas que esperar a que haga el run, sino que directamente pues vayas probando. Mientras estás probando, pues lo ejecutes. Y bueno, eso era un poco lo que os quería contar de esta parte. Y por mi parte nada más. No sé si tenéis alguna pregunta, cuestión. Si os he dejado tan abrumados y aburridos que lo único que queréis es iros a cenar. Bueno, pues si no, muchas gracias. Ahí tenéis mi Twitter por si queréis criticarme. Build de Python. Bueno. El if y else, que se pueden combinar de diferentes formas, if solo, if else o if else. El if no sobrevive solo. Y bueno, los while, pues ahí está. Sí que es cierto que el for típico de otros lenguajes de condición incremento no existe en Python. Para eso habría que usar un while. Sí que existe el for each, por así decirlo. Vale. Bien, visto esta introducción breve y rápida, a sumar. Es decir, la parte de las librerías. Bueno, antes de entrar un poco en lo que es la materia de librerías, sobre todo porque, bueno, veo que no tenéis muchos portátiles. Así que tampoco creo que podáis seguir en sí mismo el taller, pero bueno, así sí, o sea, el taller pensaba hacerlo un poco interactivo, pero bueno, así si veis las transparencias después, pues sabéis un poco el proceso a seguir. Pip es el gestor de paquetes por defecto, vamos, el más usado de bastante alto nivel. Por eso me parece útil en estos ámbitos. Bueno, sí que es verdad que no he incluido ahí que Python en principio es un lenguaje de propósito general. Por ejemplo, MATLAB sí que es verdad que está más sesgado, o R son lenguajes de tipo científico. Para otro tipo de cosas es un poco más difícil usarlo. Python en ese sentido es más generalista.
por eso tiene que haber librerías matemáticas. Bien, bueno, algunas cosas básicas aquí nos podemos pasar. Esto es una declaración de función en Python, recibe parámetros y los multiplica. Bueno, tupla, listas, diccionarios, supongo que todos conocéis la diferencia entre cada uno de esos. Bueno, unas operaciones sencillas con listas. Esta sí me parece interesante, que también me imagino que todos las conoceréis, pero es la comprensión de listas. ¿La conocéis todos? Vale, esencialmente esto lo que hace es generar una lista, lo que pasa que de forma dinámica. For in range 230, si el número es par, lo mete en la lista. Bueno, lo mete en la lista, hace esta operación. Es una forma de en realidad hacer un for y generar una lista, pero comprimido. Asimismo, aquí puedes colocar otro for a su vez, y que ese for beba del siguiente y todo lo que se quiera. Pero vamos, es simplemente porque, bueno, yo cuando vi esto en Python flipé, dije, oh, qué maravilla. Nótese que por ejemplo, creo que Ruby tiene algo similar, corrígeme si me equivoco, pero como no tengo ni idea de Ruby, pues no sé, a mí esto me pareció la hostia. Dije, oh, qué maravilla, cojonudo. Sobre todo cuando sacabas cosas de una base de datos y las tienes que meter en una lista, dije, oh, maravilla. Bueno, esto es especialmente interesante porque uno, viendo esto, diría, joder, es que con Python se puede trabajar con arrays, es súper fácil. Sí. Pero bueno, ahora veremos que hay ciertas cosas que Python solo no hace y que puede ser. Por eso es interesante usar cierta librería. Bueno, estructura de control. Los for es for variable in una variable iterable o range o lo que fuera. Ah, bueno, esto no lo he dicho, me imagino que todos lo sabríais. Range de un número genera un número desde 0 hasta ese número sin incluir ese número. Sí, una función. Bueno, buenas a todos, soy Axel Blanco. Mierda, tenía que haber puesto el Twitter ahí. Bueno, el Twitter está al final de las transparencias. Tampoco creo que me vayáis a tuitear ni nada de eso. Bueno, aunque del título no se desprenda, creo que tenía que haber sido más explícito en el título. Voy a dar una charla sobre, bueno, librerías matemáticas en Python. Por eso se llama la serpiente que es sumar, porque Python es una serpiente y que es sumar. Bueno, salvando símiles con el título de las transparencias, la presentación la había dividido en 3 partes. Una parte un poco más introductoria. Oh, mira, una feature. Si pongo el láser se vuelve al principio. Bueno, una parte más introductoria y que es más sobre Python y demás. Otra en la que pretendía entrar un poco en la librería matemática en sí, y luego una un poco más práctica en la que, bueno, pretendía poner algunos ejemplos para que veáis un poco cómo se usan y demás. Bueno, antes de nada quería ver un poco si esta parte me la salto o no me la salto o qué, porque es más de Python. Entonces, bueno, ¿cuántos de aquí conocéis Python? ¿Vale? ¿Os sentís cómodos con Python? ¿Lo usáis? ¿Sabéis hacer un for en Python? Vale, entonces esta parte la podemos saltar, más o menos. ¿No? ¿Quieres que la cuente entera? Vale. Bueno, sí me voy a tener una cosita que ahora de todas formas os preguntaré otra vez si la conocéis, porque me parece especialmente interesante para lo que vamos a cometer después. Pero vamos, que me imagino la conoceréis todos, en su mayoría. Vale, bueno, ¿qué es Python? Python es un lenguaje tipado dinámico, interpretado, multiplataforma de alto nivel, en fin, bueno, todos sabemos leer. Y además es prácticamente la definición de la Wikipedia, así que tampoco hace falta que nos repitamos en ello bastante. Sí hay algo que me parece especialmente importante de Python, que a mí personalmente me gusta un poco para estas cosas, que es esta parte en concreto, que es de alto nivel, de hecho es de muy alto nivel. O sea, no llega a ser R o MATLAB o tal, pero bueno, para mi gusto es bastante